Bendiciones, bienvenido al Dominio Hoy. ¿Alguna vez has tratado de conectar una bombilla a un tubo de agua? Suena un poco ilógico, ¿verdad? Es porque es ilógico. Y muchas veces cuando no entendamos el propósito de algo, estamos destinados de manipular o tratar de cambiar el propósito de esa cosa a nuestro gusto y así no trabaja en el reino de Dios. Ya venimos con la contestación y aún profundo más de la palabra de Dios. Hola, gracias por acompañarnos hoy. Como pueden ver, estamos aquí en un nuevo formato, el programa. Y comenzaste con una pregunta bien interesante. Vamos a estar, por cierto, hablando sobre cuál es el propósito de la familia. Ahora explica un poquito por qué usaste el ejemplo del bombillo. Porque muchas veces, como el ejemplo demuestra que el bombillo, su propósito o su manera de ser utilizada, vamos a decirlo de esa manera, es que tiene que conectar al lugar correcto para ella funcionar según su diseño. Entonces, Dios diseña la familia con algo bien específico en mente. La familia es la idea de Dios. Y básicamente, si podemos contestar esa pregunta en una forma bien sencilla y después empezar como a desempacar la idea, que Dios creó la familia con el propósito de tener, que hubieran relaciones, ¿verdad? Entre esposo y esposa, entre padres e hijos, para que hubiera una comunicación sana, un desarrollo sano. Y el segundo propósito es para reproducirse. Y no solamente reproducirse físicamente, sino reproducirse, impartir lo que Dios te ha dado a ti para tú impartirlo a tus hijos, ¿verdad? Así es. Muchos hemos leído la Biblia, comenzando en Génesis 1, que es bien conocido la escritura, por ejemplo, el 27, capítulo 1, verso 27, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre la tierra, o sea, que tengan dominio. Así es. Y siempre que algo es bueno, Dios desea que se reproduzca. Así es. Lo interesante es que cuando dice que multipliquémonos, pero siguen, dice, llenan la tierra y gobiernan sobre ella. Fíjese, el contexto ya en ese punto de cuando Dios dice llenan la tierra y gobiernan sobre ella, ese mandato no era solamente para Adán y Eva, era para la creación que venía después de ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y lo siguiente, hasta el sol de hoy. Usted y yo estamos llamados para ejercer dominio aquí en la tierra. Y por eso es razón, si no entendemos el propósito según la familia, si no entendemos que entre la familia, entre el pacto que hay entre matrimonio, pero también familia, si no entendemos el propósito, el llamado de esa familia, nunca vamos a poder entender o ver la manifestación de ese propósito sobre la faz de la tierra de esa familia. ¿Me entiendes? Como ejemplo que utilizamos, el bombillo. Se tenía que conectar al lugar correcto. Y muchas veces, si no entendemos que la familia tiene que conectarse uno al otro para ellos cumplir un propósito y un destino juntos, para ver ellos multiplicarse. La palabra multiplicarse no es solamente físicamente, como mi esposa acaba de decir, es también multiplicarse o reproducirse en otra persona. Los padres se reproducen en sus hijos. Yeah. ¿Me entiendes? Eso sigue hasta el Nuevo Testamento. Jesús, en 3 años y medio de ministerio, su meta era reproducirse en sus discípulos para que ellos puedan seguir el mando o el mandato de expandir el evangelio o expandir la iglesia, que es la esposa de Cristo. Sí, y aún así, tú dijiste algo recién, dice, lo tengo que traducir en mi mente, uno entrena porque tiene relación.
siempre que hay una relación con una persona, un entrenamiento, un deseo para impartir, para mejorar, para, no sé, Lo vamos a hacer de esta manera. La palabra dice, ¿verdad? Que Dios disciplina a quien le ama. Y esa palabra de disciplinar no es como nosotros lo vemos como fuerte, sino disciplina es entrenar. Él entrena a aquellos que Él ama. sí. Él entrena a aquellos que Él ama y lo prepara de una manera para que ellos puedan seguir adelante y reproducir la cosa que Él ha impartido en cada uno de ellos. Si puedo ir ligeramente a un versículo que leí en Salmos 127, dice, versículo 3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en el mano de un guerrero. Son como flechas en el mano de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el padre que tiene sus hijos y es joven, como flecha, es como él lanzar esa flecha, como él reproducido o vaciado todo lo que está dentro de él, en él o ella, o sus hijos, vamos a decir masculino y femenino, ¿verdad? Incluido ahí, cuando decimos hijos. Cuando él derrama todo lo que está dentro de él o ella, es como una flecha de las manos de un guerrero. Que cuando ese guerrero lanza esa flecha, cuando es tiempo que ese hijo o esa hija sale de la casa, va a salir con una flecha reproduciendo, ¿verdad? En la dirección que esa persona manejando esa flecha le dirige. Interesante, como seres humanos y como padres, qué satisfacción nosotros tenemos cuando nuestros hijos escuchan nuestros consejos y lo hacen. Hay veces que nuestros hijos quizá hacen algo y nosotros decimos, ¡ah! Y hay veces que nosotros vemos a nuestros hijos o escuchamos aún lo que ellos le aconsejan a sus amigos, que realmente son palabras que nosotros le hemos dado. O sea, nosotros nos da una satisfacción, wow, realmente estuve escuchando. Podemos usar la palabra orgullo. Sí. Es un orgullo, orgullo de padre, vamos a decir de esa manera. Sí, porque a veces los hijos como que parece que no están escuchando. Nosotros hable y como que hacen todo lo opuesto. Pero llega un dado momento cuando nosotros los hemos desatado, hemos lanzado esa flecha, que en realidad eso es un paso de fe. Porque tratar de aguantar los hijos siempre contigo, siempre en tu casa, siempre encerrados, no hay fe en eso, no hay confianza en Dios para hacer eso. Pero cuando tú lanzas esa flecha, la confianza es que lo que tú has depositado en ellos le va a servir para bien. Eso es una parte. Y la otra parte es que porque nosotros somos seres humanos y nuestros consejos no siempre son perfectos, tenemos que tener la confianza que ahora entonces Dios se va a encargar de ser su Padre. Así es. Y de hecho nosotros tenemos un hijo que ya tiene 21 años y vive fuera de la casa ya él por 3 años, 4 años. Algo así. 3 o 4 años él vivió solo de su manera. Y no fue algo horrible, no fue algo una situación grave en nuestra casa cuando él decidió irse de la casa. Era pues según el plan que nosotros teníamos en nuestro corazón también. Y él decidió quedarse en Carolina del Norte. Pero fíjate, cuando nosotros tuvimos un tiempo retante. Y lo miramos de una manera retante porque no estaba llegando el resultado que nosotros deseábamos en esa situación. Me voy a explicar. Cuando nosotros decidimos mudarnos de Carolina del Norte a Carolina del Sur, teníamos una casa que teníamos que vender antes de venir. Y por 12 meses tratamos de vender esa casa. Y ni una persona vino a ofrecer algo. Vinieron personas a verlo, pero nadie ofreció. Sabes que 100 personas llegó a ver nuestra casa. Y esa persona que era 100 decidió
traer una oferta. Ahora, para nosotros era un poco estrésico, pero después de la situación, cuando analizamos y pensamos acerca de la situación, analizamos que era Dios dándonos un poco más tiempo con nuestro hijo cerca de nosotros, él viviendo solo y fuera de nuestra casa. Dios estaba preparándonos para donde estamos hoy y dejando la transición pasar por sus pasos. Pero nosotros honestamente no lo venimos de esta manera. Sí. Estamos frustrados, estamos preguntándole a Dios qué está sucediendo, qué estamos haciendo, pero Dios estaba operando atrás de la escena. Y muchas veces como padres no entendemos eso. No entendemos que cuando quizá una situación que se presenta a nuestra familia, inmediatamente pensamos qué batalla estamos entrando. Y muchas veces no es una batalla, es solamente Dios pasándote por el proceso como una familia. Porque si cada persona tiene un llamado individual, eso quiere decir que la familia que está llena de personas individuales tiene un propósito juntos. ¿Me entiendes? Y si esa persona individualmente pasa por retos por su llamado, mi querido hermano, hermana, déjame dejarte saber que la familia también pasará por retos. Sí. Y parte de un proceso a su llamado, dentro de su llamado y su propósito, como familia, como individual y también como familia. Y muchas veces nosotros miramos a situaciones como esa que le di como ejemplo, pero también con los hijos que están en la escuela y pasando mal rato en la escuela, y tenemos que manejar esa situación y lo vemos como un reto tan grande. Pero es parte del proceso, es parte del procedimiento de entrenarle a ellos, reproducir algo dentro de ellos, o levantar o despertar algo dentro de ellos que va más tarde decir, ahora entiendo. Sí. Ahora entiendo. Y también en parte del proceso de tirar esa flecha, es a veces nosotros hacemos tan gran esfuerzo para preparar a nuestros hijos que cuando ya es tiempo de lanzar esa flecha, nosotros se nos hace difícil soltar. Y yo creo que muchas veces las familias pasan por tiempos fuertes, momentos duros, no porque ustedes no son capaces de soltar o porque sus hijos no son capaces de irse, pero es como decías, en esa transición que tiene que soltar esa flecha. Y entonces causa como una frustración entre la familia, porque el chico está listo para ser lanzado. Los padres no quieren soltar, entonces de alguna forma u otra algo va a suceder. En el próximo segmento vamos a hacer esta pregunta, porque todos no fuimos criados en familias con comunicación sana, quizá algunas familias fueron disfuncionales. Entonces, ¿cómo podemos vencer el hecho de que una familia sana no fue modelada por nosotros? Ya vimos cuál es el propósito de la familia de acuerdo al diseño de Dios, y ahora entonces la pregunta es, ok, todo eso suena lindo y bueno y bonito, pero yo no fui criado en una familia así, ahora, ¿y qué de yo? Así que vamos a regresar en un momentito para hablar de eso. Bienvenidos de nuevo. Ahora, la pregunta con que le dejamos es, ¿qué sucede si no hemos tenido un ejemplo, verdad, de una familia sana que funciona de acuerdo al diseño de Dios? ¿Cómo podemos vencer ese reto? Yo le puedo decir que por mi propia experiencia, la palabra de Dios habla mucho sobre adquiriendo entendimiento. Te dice que como hijo de Dios, que tú tienes el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad que te va a enseñar y guiar a toda verdad. Entonces, tú estás equipado y capacitado por Dios. Quizá el Señor te dirija a un libro. Quizá el Señor te está dirigiendo a este programa para tocar ese tema. Hay conferencias, hay recursos en la edad que vivimos. O sea, estamos sin excusa.
Hay tantos recursos, hay el internet, hay enseñanzas digitales, hay enseñanzas por tantos diferentes medios. O sea, Dios nos ha equipado a través del Espíritu Santo y personas que Él ha escogido para hablar del tema. O sea, tú puedes cambiar, tú puedes salir del patrón que estableció tu familia. Quizá en tu familia hubo divorcio y tú dices, yo no quiero ser una persona que tenga un divorcio. Así es. Tú lo puedes vencer. Y aun si has tenido un divorcio, tú puedes sobrepasar eso. Eso no es el final para ti. Yes. Yes. So, ¿cómo lo venciste tú? Pues mi situación era que después de 16 años de matrimonio, mis padres hicieron fin a este matrimonio. Y no vamos a entrar en el detalle del por qué, pero yo tenía en ese entonces 17 años. 16, 17 años. Y fue retante para mí. Y causó muchas cosas en mi vida. Que causó decisiones incorrectas en mi vida. Y tuve que corregir eso. De hecho, cuando aún salí del ejército, me casé por primera vez y me divorcié. Y entonces pasé algunos años, no voy a decir cuántos, soltero, hasta conocer a esta señora preciosa aquí al lado mío. Y cuando antes de nosotros conocernos aún, Dios me dirigió a estudiar acerca del matrimonio. Ese fue, honestamente, el primer estudio bíblico dirigido por Dios en mi vida. Dios me dirigió a estudiar acerca del matrimonio, acerca de cómo ser un hombre en el matrimonio, pero también como familia, cómo manejar la familia. Y me mostró muchas cosas dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios. So, en esa situación donde no tenía un ejemplo, Dios se convirtió a ser mi ejemplo porque yo decidí ser obediente, entrar a la profundidad de la palabra de Dios y ver lo que decía la palabra de Dios acerca del matrimonio, acerca de cómo ser un hombre de Dios en la familia y dirigir su familia de la manera que Dios desea que nosotros dirigimos nuestra familia. Si quieres un ejemplo dentro de la Biblia podemos sacar muchas. Honestamente, podemos sacar muchas. Pero si vemos los sacerdotes, un sacerdote, creo que en 2 de Reyes, no sacerdote, profeta, un profeta murió. Y Elías le llega a la casa de una mujer que los hijos de ella iban a ser llevados por pagar una deuda. Y por ende, Elías llega y dice, ¿qué tienes en tu casa? Y él dice, una vasija de aceite. Y él dice, vaya a buscar otras vasijas de sus vecinos. Y pues ellos van y buscan. Y Dios milagrosamente causa que aceite fluye dentro de su casa. Ahora entendemos la teología acerca de eso, que es la unción, es tipo y sombra de la unción de Dios en esa familia, en ese hogar, y la bendición de Dios en ese hogar. Pero aún fuera de eso, lo que podemos entender es que ella estaba casada a un profeta y Elías conoció a ese hombre. La mujer dice, tú conociste a él. Él era maestro en su escuela de profetas. Pero fíjese, él, ese esposo de esa señora, nunca descubrió el propósito, el llamado en esa mujer. Y nunca lo sacó para ella mostrar el llamado empresarial en esa dama, para salir de deuda, para cubrir todos los gastos de su familia. Elías llega y saca ese don que está dentro de ella, dice, vaya y vende lo que tienes, paga tus deudas y vive de los demás. Eso es un empresario. Y eso es un ejemplo de una familia que descubrió su propósito y su llamado, aún especie de las situaciones que está presentándose en su vida. ¿Me entiendes? Ella tomó la decisión de ser obediente a lo que Dios estaba diciendo por medio del profeta
y ve la bendición de Dios sobre su familia. Mi querido hermano, yo no sé dónde tú estés ahora mismo en tu vida y su familia, pero quiero dejarte saber que lo que mi esposa acaba de decir, esto no es el final para ti. Si ha pasado por situaciones, si ha pasado por divorcios, si ha pasado de separaciones, y ya tú sabes que Dios no está en medio para restaurar ese matrimonio, pues sigue adelante porque Dios tiene algo para ti. El gran ejemplo que podemos utilizar muchas veces es Job. Perdió toda su familia y Dios restauró. ¿Por qué? Porque él se quedó obediente. Él se quedó obediente a los mandatos de Dios. Aún su esposa, la primera esposa, dice, maldice tu Dios ya. Él dice, mira, señora, tú estás loca. No voy a maldecir mi Dios. Ahora, tú mencionas Job, que es interesante, y tú mencionas que fue su obediencia a Dios. Aun cuando él estaba enojado con Dios, él mantuvo su relación con Dios. Ahora, entiende que la Biblia es un libro sobre las relaciones que existieron desde el comienzo del tiempo, ¿verdad? La relación que Dios tiene con nosotros, la relación que hombres tienen con sus esposas, el matrimonio y los padres y los hijos y todo eso. Ahora, lo más importante es que tú mantengas relación con Dios. Si tú te encuentras hoy enojado con Dios, a Dios no le asusta eso. Dios puede aguantar ese enojo que tú sientes a Dios. O sea, Dios no se escandaliza por eso. Así que relax, tranquilo, ¿verdad? Ahora, también te quiero decir que todo comienza con una decisión. Nosotros hoy solamente tenemos 30 minutos contigo. O sea, tú tienes que meterte con Dios. Decide, ok, papá, tú me estás poniendo este tema. ¿Qué quieres que yo aprenda? Porque cuando el Señor empezó a hablar contigo sobre el tema de matrimonio, tú te posicionaste en tu corazón para decir, ok, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Aún en medio, yo preguntaba a Dios, ¿por qué me tienes? Yo estaba ni saliendo con una persona de novios. ¿Por qué me tienes estudiando esto? Y pues una manifestación de eso era que tuve la oportunidad de ministrar a una familia, un matrimonio, acerca de una situación de ellos que estaban pasando y enseñarle lo que Dios me enseñó por medio de la palabra de Dios acerca del matrimonio. Y quizá ayudarlos a ellos con su matrimonio. Yo creo que hasta el sol de hoy están todavía casados, estaban a punto de divorciarse cuando yo hablé con ellos. Y no es para mi crédito, no es para mi gloria, sino la gloria de Dios, porque Dios estaba preparando todo eso aún antes de que yo entraba en la palabra de Dios acerca del matrimonio. Y aún Dios iba preparando tu corazón. De mi parte, Dios iba preparando mi corazón. Yo como soltera, yo me colé a unas conferencias de matrimonios. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a preparar. Yo tengo deseos de casarme. Para aquel entonces yo era mamá soltera. Yo quería casarme, estaba orando por un esposo. Y con todo y eso, o sea, no era para que yo me quedara en una esquinita en privado, ay Señor, mándame un esposo. O sea, yo tenía que hacer algo. Si tú realmente crees que Dios te va a mandar lo que tú estás pidiendo y tú crees que es el orden divino de Dios para tu vida, hay una acción que va a resultar como eso. Para mí, mi acción de fe fue meter a conferencia de matrimonios. Yo tampoco tenía novio, tampoco tenía en mente con quién me iba a casar. O sea, pero Dios, de mi parte tras la escena, iba preparando todo. De tu parte tras la escena, iba preparando todo. Hasta que llegó el momento donde mi esposo dijo, como dijo Adán, finalmente. Me da risa porque la Biblia, la versión Nueva Traducción Viviente, me gusta como dice aquí, Génesis 2 y verso, vamos a comenzar con el 22.
Dice, entonces el Señor hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Entonces dice verso 23, al fin, exclamó el hombre. Al fin. Gloria a Dios. Alaba a Aleluya. Jehová. Ay, ay, ay. O sea, nosotros bien graciosamente lo que le queremos decir es que tú puedes vencer el hecho de que tú no supiste antes, pero sabes que ahora tienes herramientas. Tú puedes, porque Dios está de tu parte. ¿Sabe? Aún muchas veces, no estoy minimizando la palabra de Dios, pero muchas veces la palabra de Dios es la herramienta número uno. Y tu relación con Dios, eso es número uno. Pero sabes que tú puedes conseguir a alguien, y tienes que tener cuidado con esto, pero tú puedes conseguir a alguien que te pueda ayudar. Un hermano, si es hombre, una hermana, que si es dama, enseñarte por experiencia lo que él o ella ha pasado en su vida. Yo soy un gran fan, admiradora, de la persona que saben aprender algo de otra persona por sus experiencias. ¿Me entiendes? Yo no tengo que pasar las mismas malas experiencias de otra persona si yo me someto para aprender de esa persona. Yep. Está bueno. Lo que vamos a hacer es que vamos a continuar la próxima vez hablando sobre el tema. Entonces vamos a hablar un poquito sobre por qué en una familia hay roles. Y no estoy hablando de roles tradicionales, culturales, pero estoy hablando de roles de acuerdo al diseño de Dios. Yes. Entonces vamos a examinar eso un poquito. También vamos a quizá mirar la pregunta o la perspectiva, cómo ejercer mi autoridad como madre o como esposa sin pisotear a la otra persona, sin minimizar a mi esposo, sin minimizar a mis hijos. Así que la próxima semana vamos a regresar con ese tema de nuevo. Así que recuerda, esto le queremos dejar bien claro, bien claro. Número 1, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Es bendición para nosotros y creemos y tenemos confianza en Dios que fue de bendición para ti también. Ahora le queremos recordar que es el diseño de Dios que tú fuiste creado para tener dominio hoy. Nos vemos. Lo entendemos. Su embarazo es algo hermoso y entre más avanza, más bello se vuelve. Si tiene un embarazo saludable, no programe el parto hasta la semana 39 o espera que el parto comience por sí solo. Por un bebé sano, vale la pena esperar.